Juan 4, de donde extrajimos la lectura bíblica, nos da esta historia de Jesús y la samaritana. Abran sus Biblias, vamos a leer este pasaje. El Evangelio según San Juan, el capítulo 4. ¿Empezamos? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se dan cuenta lo que hizo Jesús cuando lo empezaron a criticar? Salió otra vez y se fue a Galilea. Jesús no confrontaba discusiones, ¿verdad? Él se defendía, ustedes saben, cada vez que lo criticaban y le decían directamente algunas cosas, él contestaba para hacerles ver sus pensamientos. Pero en muchas ocasiones Jesús daba la vuelta y se iba. Y eso hizo en esta ocasión. Se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Por eso es llamado el pozo a donde él se sentó y llegó la samaritana, es llamado el pozo de Jacob. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta? Si la primera era la hora a las 6 de la mañana, perdón. Entonces la hora sexta era el mediodía, justo cuando hacía más calor, ¿verdad? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer vino a mediodía, a la hora de más calor. Y generalmente iban a sacar agua temprano, las personas que iban por agua, las mujeres generalmente eran las que iban con su cántaro de agua a buscar el agua. Iban temprano, antes de que el sol calentara, porque ¿quién iba a querer ir a esta hora cuando el sol estaba más fuerte? Así es que Jesús le dijo, dame de beber. Jesús estaba cansado y estaba sediento. Los discípulos habían ido a la ciudad, dice el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús se quedó solo ahí y se fue. ¿Ustedes creen que Jesús no podría haber ido con los discípulos también a la ciudad? Sí, pero Jesús se quedó allí porque él sabía que esta mujer samaritana iba a ir allí al pozo. Por eso Jesús prefirió quedarse allí. Y cuando Jesús le dijo, dame de comer, de beber, la mujer samaritana le dio enseguida un vaso con agua, un sorbo para calmar su sed. Ella se dio cuenta que quien hablaba allí era un judío, ¿verdad? Les comentaba en la clase hace varios meses a los muchachos. Jesús era de la nación judía y tenía rasgos de judío, ¿verdad? Así era Jesús, nació de la nación judía. Entonces, no porque tenía herencia judía, ustedes lo saben ya, ¿verdad? No vamos a meternos en ese punto. No porque tenía herencia judía, sino porque pertenecía a la nación judía. Y aquí más adelante vamos a ver también este punto. Entonces la samaritana le dijo, como tú siendo judío, porque tenía rasgos de judío, como nosotros nos dijeran, como tú siendo latina, ¿verdad? Porque nuestros rasgos le dicen a todo mundo de qué nacionalidad no, pero de qué grupo étnico pertenecemos.
Y así ella, en lugar de darle agua, le preguntó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y él ya recalcó que soy mujer y samaritana. Ya había dos desventajas aquí, ¿verdad? Que como un hombre judío le habla a una samaritana y luego le habla a una que es mujer, una persona de Samaria, mujer. ¿Por qué? Pues porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un problema y una controversia entre judíos y samaritanos. Y los judíos, para no pasar por Samaria y tener que intercambiar palabras o cualquier cosa con samaritanos, daban un rodeo para no tener que pasar por Samaria. Pero esta vez Jesús no dio un rodeo, Jesús fue derecho a pasar por Samaria, porque, por Sicar, porque se iba a encontrar con esa persona. Jesús hacía todas las cosas con propósito. Acuérdense que él pedía cada noche o cada madrugada, pedía la dirección de Dios, de su Padre Celestial, de cuál iba a ser el itinerario de ese día. Y Jesús sabía y con intención quiso pasar por allí. El versículo 10 nos dice entonces lo que respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pero entonces esa contestación que Jesús le dio le despertó el interés, y entonces después le pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso sonaba ya más interesante para la samaritana, porque ella tenía que ir a buscar el agua y prefería ir al mediodía cuando nadie más iba a buscar agua, para no encontrarse con la demás gente e intercambiar. Entonces la mujer le dice: dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Sabía muy bien que no se trataba de esa agua de allí, porque ella iba cada día a buscar agua de ahí y la sed no se le apagaba, tenía que volver a ir. Por eso le dijo así: dame esa agua para que yo no tenga sed jamás ni tenga que venir a sacarla. Pero Jesús no le iba a dar esa agua de vida inmediatamente. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer y dijo: no tengo marido. Con esa respuesta ella quería cortar ese tema, ¿verdad? No tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Se quedó asombrada de cómo una persona le estuviera diciendo la vida, como que alguien estuviera recorriendo las páginas de su vida pasada, y se quedó asombrada. Le dijo entonces la mujer, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y luego le cambió de tema, fíjense, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Empezó a sacar entonces ahora un tema controversial entre samaritanos y judíos, desviando la conversación de los maridos, ¿verdad? Y le sacó ese tema de adoración. Y Jesús le contesta:
mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús dejó que la samaritana llevara la conversación por un momento. Por eso es que la dejó que entrara en ese punto controversial. Pero Jesús lo que quería era derribar ese muro de separación entre judíos y samaritanos. Quería que estuviera abierto también el mensaje para los samaritanos, el mensaje de salvación. Y por eso es que le dijo así Jesús. Tenían una controversia entre dónde adorar. Lo que pasó en la historia pasada de los samaritanos, lo que sucedió es que ellos, los antepasados, pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero permitieron que las influencias de los pueblos paganos llegaran a ellos, a los samaritanos, y levantaron un templo, porque cuando iban a reconstruir el templo en donde iban a adorar los judíos, los samaritanos quisieron ayudarles en la reconstrucción, porque ellos se sentían como parte del pueblo y querían colaborar en esa reconstrucción, pero no se les concedió ese privilegio. Los judíos no quisieron, y entonces allí levantaron una barra de separación, y los samaritanos entonces construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Allí donde lo construyeron, llevaron también otros ídolos, otros dioses, porque estaban, ¿cómo se dice? Estaban influenciados por los paganos que los rodeaban, y que ellos permitieron que los rodearan, que los influenciaran, por supuesto. Pero el pretexto de los samaritanos de poner ídolos allí y adorarlos era para, según ellos, que ellos los llevaban y los guiaban hacia el verdadero Dios. Como pasa muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos algo que acariciamos y decimos, bueno, pues es que esto me va a ayudar en esto, me va a ayudar en lo otro. Así pensaban ellos. Pero en ese tiempo que Jesús estaba allí, ya no tenían templo, el templo fue destruido, el de los samaritanos, el templo en el monte Gerizim. Pero sí estaba el altar, todavía estaba el altar allí, y se podía ver desde donde estaban en el pozo, se podía ver el monte Gerizim donde estaba el altar únicamente. Y entonces la controversia era que si debían ellos ir a adorar a Jerusalén o debían quedarse allí y adorar en el monte Gerizim. Por eso ella trajo ese tema, a ver qué le decía esta persona que parecía que era profeta. Y le dijo así, por eso es que le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, Jesús se refirió a los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y no es verdad. La salvación vino por los judíos, porque fue el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías al mundo. Y los samaritanos sabían eso, porque un dato curioso e importante que yo aprendí, que nos lo dice la hermana White en el libro El deseo de todas las gentes, nos dice que los samaritanos no dejaron de estudiar los libros del Pentateuco. Dejaron los otros rollos por un lado, pero esos 5 libros de Moisés,
ellos los conservaron y eran su tema de estudio de la palabra de Dios. Entonces ellos sabían por medio de los escritos de Moisés que de allí Dios iba a levantar al Mesías del pueblo de Israel, y ellos lo sabían eso muy bien. Sabían los samaritanos que la salvación venía del pueblo judío, y Jesús ahora se lo reafirma, ¿verdad? Y además añade, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir que no necesitamos ir a un monte especial, no necesitamos, qué lindo sería, ¿verdad?, ir a Jerusalén y en las huellas de Jesús y caminar y conocer esos lugares, qué lindo sería. Pero no necesitamos ir allá para adorar a Jesús. Si en nuestro corazón está la verdad y tenemos el espíritu de adoración, podemos adorar en cualquier lugar. De hecho, aquí estamos nosotros en Mount Pleasant, no estamos allá en Palestina, ¿verdad? Y estamos adorando al Dios en espíritu y en verdad. Jesús no quiso decir con esto que no tenemos que ir al templo a adorar, ¿verdad? Ya estudiamos en esta semana en la lección el propósito del sábado y cómo adorarlo en sábado. Pero lo cierto es que no necesitamos ir a determinado templo para poder adorar. Como en algunas religiones tienen que ir por lo menos una vez en la vida a tal lugar, aquí, allá, donde hay un templo de ellos, y tienen que ir porque es obligación, si no, no son salvos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos ese concepto, porque no lo sacamos de la Biblia, eso no está en la palabra de Dios, sino que nosotros podemos adorar, y Dios busca a esta clase de adoradores, a los que le adoren en verdad. Y seguimos en el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea que ya se le iba a dar la luz a toda esta situación. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué emoción, ¿verdad? Jesús no esperaba que fuera una multitud para declararse que Él era el Mesías. Con una persona de auditorio, Él le dio un sermón maravilloso, algo tan hermoso, tan precioso, que de dónde viene la salvación y que Él era el Mesías. Ellos esperaban al Mesías también, los samaritanos. Ellos estaban esperando que iba a venir la salvación para ellos también. Ellos sabían que la salvación iba a ser para todo el mundo y que ellos iban a estar incluidos. Pero ¿qué pasaba en el templo? Ellos iban a adorar al templo cuando iban a Jerusalén y no podían entrar. En el atrio había una muralla baja, pero que no podían pasarla a los gentiles. Los gentiles tenían, y ellos eran considerados gentiles, los gentiles tenían que quedar detrás de esa barda. Y había inscripciones en diferentes lenguas, idiomas, de que no pudieran pasar más allá, no podían pasar más. Si alguien se atrevía de los gentiles pasar para allá, habían profanado el templo. Un gentil había profanado el templo por entrar allí y quizás hasta la vida la perdía. Así eran de celosos los judíos con su templo. Y Jesús quería derribar esas separaciones, derribar esos prejuicios. Y no le importó que había solo una persona. A esa persona Dios le dio, así como a Nicodemo, Dios le dio el mensaje de salvación y se reveló ante ella, diciendo, yo soy el que habla contigo. Estaba en esa plática cuando vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No le quisieron interrogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la mujer? El versículo 28. Dejó ahí su cántaro y se fue a la ciudad. Se fue corriendo.
Ni siquiera se preocupó de llevar el cántaro, allí lo dejó y hasta se le había olvidado que esta persona que estaba de paso y que tenía que estar sediento porque le había pedido agua de beber, si hasta eso se le olvidó de darle el agua. Estaba tan emocionada que hasta dejó el cántaro y se fue corriendo a la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 29. El 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. ¿A qué hombre se referirá Juan? ¿Quién sabe, verdad? Puede ser que fue a buscar a los que habían sido sus maridos, o puede ser que a cualquiera que encontraba le decía, venid, venid. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Con qué emoción debió haber dicho todo este mensaje, ¿verdad? Y por las calles recorriendo y llamando a todos los hombres. Quizás también iban mujeres y niños con sus hijos, quién sabe, pero acuérdense que en ese tiempo se contaban solo los hombres, ni mujeres ni niños contaban. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Cuando veían que venían los hombres, ya con la mujer que los había ido a buscar, los discípulos no le habían querido incomodar antes porque estaba él meditando y pensaban que estaba orando y no lo incomodaron, pero cuando vieron que venía gente, le dijeron, los discípulos le rogaron que comiera, porque sabían que tenía hambre y tenía sed. Era hora de que él necesitaba suplir sus necesidades físicas y por eso le insistieron. Jesús apreció ese gesto de sus discípulos, pero les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Pero Jesús, conociendo los discípulos, conociendo la mente, leyendo lo que había en sus pensamientos, les explicó qué clase de comida era. Y les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y dice el versículo 35, cuando vio venir a las personas, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Porque se veían los campos de trigo, estaban verdes. No, ustedes saben que para que esté listo para la siega, tiene que estar la espiga café, madura, ¿verdad? Pero todavía estaban verdes. Y comenta la hermana White cómo con el sol brillaba bonito esos campos que estaban sembrados de trigo. Pero Jesús le dijo, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él se refería, Jesús, a los que venían hacia él. Estaban listos para cegarse, estaban listos, en otras palabras, para escuchar palabras de vida eterna, para escuchar la salvación, el mensaje de salvación. Y luego viene diciendo algo bien interesante. Jesús les dijo a sus discípulos, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque no todo el mundo que siembra es el mismo que va a cegar. No todo el tiempo pasa así. Algunas personas son las que siembran y otras personas son las que luego vienen y ciegan. Me refiero también a la palabra de Dios, a eso me estoy refiriendo. Que muchas van y dan sus estudios y quisieran que esas personas llegaran a la salvación por ellas, pero a veces no pasa así. Y pasa el tiempo y viene otra persona y a ella sí, y con esa persona sí llegan a Jesús, ella sí la lleva a Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ninguna.
porque nuestro propósito es sembrar la palabra y el trabajo es del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo aquí, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Si yo le di estudios bíblicos a una persona y fue y se bautizó y luego se fue, se salió de la iglesia y a los años volvió otra vez, no nos gozamos juntamente con aquella persona que la hizo volver. Claro, ¿verdad? Dice el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto se los decía a los discípulos hablando de los samaritanos. Y ahora ustedes van a llegar, perdón, y van a cegar. Ustedes van a cegar lo que no sembraron. Otras personas quizás vinieron y les hablaron, o sus antepasados ya tenían la base de religión de sus antepasados. Y los discípulos ahora iban a cegar almas para el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron los samaritanos allí hacia Jesús, porque en lo que esto sucedía, que Jesús les estaba hablando de la mies, los samaritanos se acercaron a Jesús. Perdón. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Porque la mujer había dicho, ¿verdad? Se había ido a decir a todos, encontré a una persona que me ha dicho todo. Muchas gracias, hermano. Todo lo que yo soy. Quizás él sea el Cristo. Vengan. Gracias, hermano. Ya tengo aquí. Vengan y vean por ustedes mismos, ¿verdad? Ella había hecho su obra misionera. Y por eso le dijeron los samaritanos, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase más. Le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, ¿cuánto? 2 días. Jesús lo hizo con doble propósito. Para tener más tiempo, para aclararle todas sus dudas, para enseñarles y también para que sus discípulos pudieran aprender la lección, que pudieran cambiar su mentalidad, que ellos también en su mente se cayera ese muro de separación. Porque se acuerdan que Jesús, cuando dio la orden de ir y predicar, les dijo que predicaran primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús estaba preparando a los discípulos, porque su campo misionero después de Jerusalén tenía que ser Samaria. Y entonces se quedó ahí 2 días, dice el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, de Jesús. Y decían a la mujer, miren qué interesante, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso. A donde Jesús no lo habían aceptado en Judea, él salió y fue a donde estaba el campo listo para cegar. Y muchos creyeron en él y recibieron la salvación. Quiero terminar deteniéndome un poquito en los versículos que fueron la lectura bíblica, el 13 y el 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esto no quiere decir que vamos a ir a tomar una sola vez, sino que vamos a estar en la disposición de tomar de esa agua, vamos a estar con la facilidad de ir a esa agua constantemente para calmar nuestra sed. No es que nada más una vez y ya no tengamos sed, sino que diariamente nosotros tenemos que beber de esa agua que Jesús nos da, para que entonces esa agua llegue a ser en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? La manera de que podamos ser una fuente es que nosotros estemos dispuestos a tomar de esa agua. Si tomamos de esa agua constantemente, entonces esa agua va a poder salir, va a poder brotar como una fuente y el agua va a hacer que salte el agua para vida eterna. Y entonces nosotros podemos ser canales para que otros conozcan de Jesús y vengan a sus pies. Mis hermanos, esa es la única manera. Yendo a esa fuente de agua viva cada día, hermanos, cada día. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a poder estar listos para darla, porque de otra manera no lo podremos hacer. ¿Nos va a dar miedo? ¿No nos vamos a querer animar a hablarle a nadie de Jesús? ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos cada día de Jesús. Y eso es lo que quiero dejarles en este día. Que nosotros sintamos, pedirle al Espíritu Santo, porque ni siquiera eso es de nosotros. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé el deseo de ir a la fuente de agua viva, a la palabra de Dios. Ir a su palabra cada día y llenarnos de ella, estudiarla, aprenderla, aprender versículos, hacerla parte de nosotros para que pueda salir de nosotros, ¿sí? Para que podamos dar. Yo espero que ese sea el deseo de cada uno de ustedes y que seamos tan misioneros como esa mujer samaritana que fue corriendo a dar las nuevas porque había encontrado al Mesías, porque Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios me nos bendiga, hermanos, y que ese sea el deseo de cada uno de ustedes, el beber del agua para poder compartirla con los demás.